Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Corintios. Y en esta semana que ya se ha concluido básicamente en el estudio, estamos estudiando este tema muy interesante. Este se titula El Ministerio del Nuevo Pacto. Y estoy muy seguro que tú ya te sabes el texto de memoria, pero vamos a repasarlo una vez más. Así que vamos a leerlo en la palabra del Señor. Leamos aquí lo que está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 10. Y ahí leemos de esta manera. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir que nos pueda ayudar a entender su palabra y que podamos, por la fe en Cristo Jesús, obtener el perdón que es prometido bajo el nuevo pacto. Denos un buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y en nuestro estudio para el día de hoy, el apartado que tenemos se titula El velo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿por qué Moisés debió cubrirse el rostro con un velo antes de dirigirse al pueblo y qué importancia tiene esto? Entonces, Moisés bajó del Sinaí y tuvo que cubrirse su rostro. ¿Pero por qué? ¿Y cuán importante es este asunto? Vamos a tratar de entender, pero para ello vamos a ir a las Escrituras. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 34, y allí vamos a leer los versos 29 hasta el verso 35. Y leemos de esta manera. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Aarón y todos los israelitas, al mirar a Moisés, vieron que su rostro resplandecía y tuvieron miedo de allegarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron los israelitas y les mandó todo lo que el Eterno le había dicho en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando Moisés iba ante el Eterno para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y al salir comunicaba a los israelitas lo que había sido mandado. Cuando los israelitas miraban el rostro de Moisés, lo veían resplandeciente y Moisés volvía a ponerse el velo hasta que entraba a hablar con Dios. Esto es, Moisés al bajar de hablar con Dios tenía su rostro resplandeciente de haber estado con Dios. La gloria de Dios se reflejaba todavía en él. Y los israelitas se espantaron de él, se alejaron de él. Así que él tuvo que cubrirse el rostro para que los israelitas vinieran más cerca de él. Muy bien. Pero cuando hablaba con Dios, él se quitaba el velo, no tenía ningún problema. ¿Por qué es importante esto? Vamos a tratar de entender. Así que vamos a ir a la palabra de Dios una vez más y vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de 2 Corintios, capítulo 3, y allí vamos a leer el verso 12 y verso 13. Así, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no se fijaran en el resplandor que se iba desvaneciendo. Muy bien. Hoy nosotros podemos hablar con confianza. En la antigüedad ellos no tenían mucho temor. ¿Por qué es importante todo esto? Y vamos a tratar de entender qué es lo que pasó allí.
Así que para ello nosotros tenemos que entender qué pasaba con Moisés y qué pasaba con el pueblo de Israel. Pero vamos a tratar de entender esto en el espíritu de profecía. Veamos cómo nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mensajes selectos, tomo 1, página 272, página 273, nos dice así. Moisés mismo no tuvo conciencia de la resplandeciente gloria que reflejaba su rostro, y no supo por qué los hijos de Israel huían de él cuando se les aproximaba. Los llamó, pero no se atrevieron a mirar ese rostro glorificado. Cuando Moisés supo que el pueblo no podía mirar su rostro debido a su gloria, lo cubrió con un velo. ¿Nos damos cuenta? Entonces el pueblo, cuando ve a Moisés, todos quedaron espantados y huyeron de él. Pero Moisés los llamó, ellos vinieron, pero no veían a su rostro. Hablaban con él, pero no le veían al rostro. Él no estaba consciente de la gloria que brillaba sobre él. Muy bien, pero cuando él supo de esto, él cubrió su rostro. Ahora vamos a continuar y vamos a ver qué es lo que nos dice más el espíritu de profecía. Leamos este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Los que sostienen la opinión de que no hubo Salvador en la antigua dispensación tienen un velo tan oscuro sobre su entendimiento como el que tuvieron los judíos que rechazaron a Cristo. Por otro lado, la iglesia cristiana, que profesa la más grande fe en Cristo, al despreciar el sistema judío, virtualmente niegan a Cristo, que fue el originador de toda la dispensación judía. Entonces, ambas cosas. Unos creen en Jesús, muy bien, pero no creen en la dispensación judía. Otros creen en Jesús, muy bien, sin embargo, tienen un velo, ¿no?, sobre la antigua dispensación. ¿Qué significan estas cosas? Bueno, significa que nosotros podemos hablar claramente de esto. No tenemos ese velo. Creemos en la dispensación judía como Cristo siendo el originador de ella y como Cristo siendo la garantía de salvación en aquel entonces. Algunos piensan no había salvación en aquel entonces, pero Cristo siendo la salvación, Cristo siendo el Cordero, Cristo siendo la víctima sacrificada. Pero también creemos en Cristo en la actualidad también. Ambas cosas, el sacrificio que se hacía allá y Cristo siendo la realidad de ese sacrificio. Muy bien, no tenemos ese velo. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo se puede quitar este velo de nuestros propios ojos? Esto es, si tenemos algunas dudas, algunas situaciones sobre el pacto antiguo, el pacto nuevo, ¿qué significaba el pacto antiguo? El pacto nuevo, algunos dicen, no, ya no hay ley, no hay más ley. Algunos tienen velo todavía, no puede ver claramente. Muy bien, hay ley, hay un sacrificio, hay también un Salvador, como lo hubo en el antiguo Israel. Pero ¿cómo podemos quitarnos ese velo? Vamos a ir a la palabra de Dios para investigar eso. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de 2 Corintios, capítulo 3. Y allí vamos a leer los versos 14 hasta el verso 16. Dice así: pero la mente de ellos fue embotada y hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo, que solo en Cristo es quitado. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, un velo cubre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, se le quita el velo. Esto es, todavía hasta la fecha no pueden mirar a Jesús. Se lee la palabra de Dios una y otra vez, se lee el Antiguo Testamento una y otra vez y no se puede entender que Jesús era de quien hablaba esa palabra. Muy bien, pero cuando creen a Jesús el velo es quitado. Entonces puede ver claramente la promesa y el cumplimiento, el sacrificio y la realidad. Muy bien. Pero dejemos que la pluma inspirada también nos hable y veamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 279 y nos dice así. La gloria que brilló en el rostro de Moisés fue un reflejo de la justicia de Cristo en la ley. La ley misma no tendría gloria a no ser que Cristo estuviera
en ella corporificado. No tiene poder para salvar. Es opaca a menos que en ella esté representado Cristo como lleno de justicia y verdad. Muy bien. Entonces, la ley de Dios sin Jesús solamente nos puede condenar, pero la ley de Dios con Jesús nos muestra el pecado y nos muestra la solución al pecado. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto muy interesante, pero vamos a ver qué más nos dice, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Y dice así: se desplegó ante Moisés el significado de los símbolos y sombras que señalan a Cristo. Él vio el fin de lo que había de ser abolido cuando, en la muerte de Cristo, el símbolo se encontrara con lo simbolizado. Vio que únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral. Muy bien, entonces Moisés veía claramente, él entendió las cosas. Hoy día, muchas veces, algunos tal vez todavía tenemos ese velo, no lo entendemos, no lo vemos, pero hemos de estudiar por la fe, pidiendo al Señor sabiduría para que el velo sea quitado de aquellos que no lo pueden ver todavía. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos la oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos por la vida y la salud que nos permite, agradecidos por sus bendiciones, su misericordia y su bondad, y queremos pedir que nos ayude para que podamos entender las cosas que hemos leído y que el velo no permanezca en nosotros, sino que podamos creer fielmente en Jesús y podamos cumplir su voluntad. Bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha, ayúdenos en todo, denos sabiduría y su buen espíritu para el día de hoy. En el nombre de Jesús pedimos todo esto y lo queremos agradecer. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides que nos vamos a encontrar nuevamente la próxima semana en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática, y comparte el material. Platícanos cómo te parece, ora por nosotros, estaremos orando por ti, y no te olvides en suscribirte si no estás suscrito y compartirlo con muchas personas para que este mensaje llegue a una infinidad de personas que no conocen acerca de Jesús. Pero por hoy, que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente edición.